Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, el podcast para la comunidad latina, la comunidad hispanohablante en Alemania. Un podcast que producimos, grabamos desde Nuremberg y en el que traemos invitados muy especiales siempre, generalmente latinoamericanas que viven aquí en Alemania y que tienen experiencias lindas para contar, para inspirarnos, para acompañarnos en este recorrido por los caminos de un país que no es el nuestro, pero que tratamos de generar aquí nuestro propio hogar, de echar raíces. Y por eso son tan importantes estas charlas con personas que viven acá y que hacen cosas tan extraordinarias, como es el caso de nuestra invitada para este episodio, que tiene un proyecto mágico de arte muy interesante que está realizando en compañía de otros paisanos. Les estoy hablando de Lea Rabinovich, quien es mexicana, quien es una artista, música, pero también que incursiona por esto del baile, por esto del teatro, por tantas artes. Ella nos va a contar un poco más en detalle de esto, y ella está al frente del proyecto El Brujo Project, quienes se presentan pronto en el Tafelhalle aquí en Nuremberg. De eso también vamos a hablar porque el podcast sale oportunamente para que vayan en vivo y en directo a apreciar esta obra. Pero fuera de ese evento puntual está todo lo que hace Lea y sus dos compañeros mexicanos, Funky Maya y Sarmer Almond, que hacen dentro de este proyecto en compañía también de otros bailarines, otros músicos. De todo esto vamos a conversar Lea Rabinovich y el Brujo Project en Latinotopía. Así que acompáñennos, tomen su tacita de café o su vino y vamos a conversar con Lea sobre el Brujo Project. Bienvenida, Lea, a Latinotopía, este podcast, este espacio para la comunidad latinoamericana, hispanoparlante. ¿Cómo estás? Hola, William, te agradezco mucho el espacio. Muy bien, gracias por invitarme y qué bueno que pudimos vernos por fin. Por fin, teníamos hace tiempos ganas de encontrarnos porque el Brujo Project ya ha estado en Nuremberg, ya ha estado en Alemania. La presentación que vamos a anunciar, que vamos a comentar, que tendremos el 13 de febrero en Nuremberg, en el Tafelhalle, es una presentación que es la segunda. Sí. En Nuremberg, ¿cierto? Es la segunda, sí. ¿Has estado en otras ciudades ya con el Brujo Proyecto? Lo presentamos hace un año. Se ha ido agrandando el proyecto. Digamos que la versión, el primer tryout lo hicimos en Ámsterdam hace un año, en noviembre. La primera vez en Europa fue en Ámsterdam. La primera vez en Europa fue en Ámsterdam, sí. Sí. Y en octubre lo presentamos en México. Ah, en México estuvo Sí. También. Bueno, ahí está ya poco a poco extendiéndose, presentándose en diferentes escenarios. Y ahora viene por segunda vez a Nuremberg a un escenario muy bonito, que es el del Tafelhalle, que es un escenario con una capacidad relativamente generosa de público, con muy buena técnica, muy buena acústica, muy buenas luces, o sea que se puede disfrutar de Es un súper lugar. Es un lugar muy especial. Muy lindo y sí. además muy icónico aquí en Nuremberg. En la ciudad, interesante, sí. Como llegas allá a un escenario tan especial. Eso lo vas a comentar también. Pero antes de empezar, una pequeña presentación, porque la gente también quiere saber, antes de que empecemos a conversar, con quién estamos acá en esta charla tan agradable. Lea, cuéntanos un poquito. Mexicana, sí. Con 5 años de vida en Nuremberg. Pero cuéntanos un poquito más de ti.
Bueno, yo ya tengo, creo que 17, 18 años en Europa, o sea, ya es un tiempo, pero inicialmente llegué a Suiza. Yo soy músico, me fui a estudiar música clásica a Suiza y de ahí de Suiza me fui a Holanda y ya de Holanda llegué acá. O sea, que he peregrinado ya hace algunos años. ¿Cuánto tiempo estás en esta caminata por Europa? Ya Hijo, desde es que que llegaste a Suiza. sí, como 18 años, yo Siempre. creo. Ya es hace un tiempo, sí. Mucho tiempo en Europa. O sea, 5 años en Nuremberg, pero mucho tiempo Ujú. en Europa. Ah, claro. Sí, y bueno, yo vine primero a estudiar aquí a Nuremberg. Esa era mi idea. Dije, bueno, Desde el principio, o sea, inicialmente. no, inicialmente era en Suiza, Sí. pero hace 5 años me vine aquí a Nuremberg a estudiar y yo dije, bueno, solo voy a estudiar y me voy a regresar a Ámsterdam, donde he estado viviendo más tiempo. Sí. Y bueno, eso fue en 2017 y en 2019 decidí más o menos quedarme, ¿no? Ahora tengo como dos espacios, dos casas, una en Ámsterdam, una acá. Qué bien. Pero sentí que en Alemania se me abrieron mejor las puertas profesionalmente y pues a mí eso me llama, ¿no? Y me decidí quedar. Sí. Yo te conocí hace ya tiempos en otros espacios acá de Ajá. cuando teníamos este proyecto bonito, la de Chacana, que Sí, hemos tenido claro. también en Radio Z y en el podcast hemos conversado también con Renato. Y ahí te Muy conocí, querido, Renato. muy querido, claro, muy presente siempre en estos espacios de latinos acá en Nuremberg. Y Lea, y ahí te conocí con la flauta, si no Con me la flauta, equivoco. sí. Yo Ese toco es, creo flauta que es tu dulce. fuerte, el fuerte tuyo es Sí. la flauta o que otros instrumentos están así como Bueno, fuertes. profesionalmente estudié flauta, Sí, digamos. Amateurmente todas las canciones. sí. Ahí tocas. Me encanta, sí, claro, un poco de guitarra, un poco de canto, pero eso como sociable, Sí, en sí, sí. realidad. Mi fuerte es la música clásica y me especialicé en barroco. Ese es interesante, eso vamos a masticar un poco eso del Sí, barroco. Eso del barroco es bien interesante, ¿sabes? Porque realmente yo creo que no conocemos mucho de eso y de eso nos vas a contar para que aprendamos y el brujo tiene que ver un poco con el barroco. sí. Vamos a incluso ya a escuchar un poquito de esta música del barroco para saber un poco y saborear un poco de qué estamos hablando, ¿cierto? Tienes aquí un tema que vamos a presentar. No sé, Sí, ¿qué nos dices un poco de esta música antes de que le escuchemos un par de segundos? sí, hace 2 años hice un proyecto que ganó una beca, un financiamiento del gobierno alemán, el Innovative Stipendium, y era para grabar un disco de música barroca por un compositor mexicano que es Manuel de Sumaya. Y entre ese compositor y su viaje a Italia decidí grabar el concierto de Vivaldi que se llama La Noche, Ajá. La Notte. Y eso fue en un proyecto padrísimo que también lo hicimos en la Hochschule, ahí pudimos grabar. Fue como también patrocinador de ese disco y con la mayoría de músicos latinoamericanos, en su mayoría eran mexicanos, Mira. pero teníamos por ahí un colombiano, teníamos un chileno también en Oh, la orquesta y todos eran especialistas en barroco. increíble. Vamos a saborear un poco de esta música con este fragmento y seguimos con nuestra charla. Esta música que escuchamos, el barroco, también hace parte del Brujo Project, ¿no? Hace un poco, Sí. cuéntanos un poquito del Brujo Project, qué es lo que se ofrece visualmente, también en términos de musicales, qué es lo que tenemos. ¿Qué se espera el público, Sí, no? ¿qué espera ahí el público cuando va al Brujo Project? Bueno, el brujo nació como una idea cuando conocí a Funky Maya. Funky Maya era maestro de un diplomado de teatro que yo estaba haciendo, Sí, era el maestro de movimiento. Y tuvimos una muy buena química y le dije, bueno, me gustaría en algún momento hacer un video contigo en donde, por ejemplo, el video de la idea era que la música que escuchamos
saliera Funky Maya, ¿no? Ese fue el inicio de todo esto que terminó en El Brujo. Fue una idea así de espontánea, como me encantaría que tú bailaras. Funky Maya fue campeón mundial de break de Red Bull en el 2012. Wow. Y entonces está en todo lo que es hip hop, urban dance, popping, todo esto, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo Funky. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un video, tú vas a hacer todo lo opuesto a lo que se espera con el barroco, porque la gente piensa que, claro, es música para relajarse, ¿no? Tenemos la idea de que la música clásica no tiene cuerpo, ¿no? Pareciera que es algo como de sentarte y escuchar, o a veces la gente tiene miedo a escuchar música clásica porque piensa que no sabe, como si necesitáramos saber, ¿no? Para escuchar música, es de la única música que me ha tocado que me digan, es que no lo escucho porque no sé de esa música. Porque no sé. Sí. Pero tampoco, ¿qué sabemos de los ritmos de salsa o qué sabemos de otra música, del rock, por ejemplo? Sabemos lo mismo, sin embargo, no tenemos pena o vergüenza de escucharla, ¿no? Bueno. Como si se tratara de un tema como de conocimiento, de saber, ¿no? De técnica, no sé, es un y no tema de abrirse a la música y escucharla. Que fue como del siglo XIX, ¿no? El hacer la música clásica, esta idea de para gente rica o para gente cultivada, fue algo que se extendió en ese momento, pero no fue así a lo largo de la historia. Ha sido una música clásica, de su origen popular. Era popular, por supuesto. Sí, era del pueblo, de la gente. Y yo siempre siento como un paréntesis aquí que Vivaldi en ese sentido es el músico del pueblo, ¿no? Todavía sigue siendo, si le preguntas a cualquier persona sobre melodías de música clásica, es muy probable que te recuerde una de las estaciones, de las 4 estaciones de Vivaldi y alguna melodía de Beethoven, ¿no? Súper conocidas, precisamente por ese carácter popular que tienen, ¿no? Por supuesto. Sí. Ajá. Entonces, bien, nuestra idea era esa, hacer un video, y de ahí empezamos a conversar que algo que había mucho en música clásica y que de repente empezó a salir más era música clásica con bailarines, y entonces tienes como una impro con un bailarín y detrás tocan, y nos parecía que lo que queríamos era darle una conexión y una historia al cuerpo, al movimiento y a la música. Entonces me di a la tarea de escribir una dramaturgia, casi una obra de teatro, digamos, de teatro físico con él. ¿Tú la escribiste? Yo la escribí, o sea, sí. Todo el brujo, porque como tal, es tu obra. Yo he sido directora, administradora, manager, publicista, agencia de viajes y todo lo demás. Todo. Increíble, eso es admirable, de verdad. Sí. Eso es muy importante. La gente que escucha el podcast y que va a ir a contemplar el brujo ya sabe, tiene esta información, y eso genera como mucha admiración. Es que bailarse el barroco, ¿no? O sea, como bailarlo, es llevar, digamos, con el cuerpo, transmitir esa música. Es un desafío grande. Y ahí es donde, como tú decías, entra Funky Maya con toda su experiencia de bailarín. Sí. Es la idea es de verdad muy interesante, y todo lo que cuentas de verdad nos mueve y nos invita a contemplar eso. ¿El Funky ya tenía experiencia con barroco? No. Barroco, ¿no? Por supuesto que no. Primera vez que se enfrentaba con él. Sí, él tenía experiencia en hacer, claro, coreografías. Funky, por ejemplo, ha sido coreógrafo de Mon Laferte. O sea, ha trabajado en muchas cosas, pero esta idea que teníamos de vamos a poner como si fueran 2 planos completamente opuestos, alguien de urban dance, de break, con el barroco, y él lo entendió desde el principio, curiosamente porque a él le parecía que, y no solamente a él, pero que el graffiti tenía mucho que ver con los monjes medievales y la escritura. Curioso. Ajá. Entonces él me explicaba que a él ese proyecto le llamaba profundamente la atención porque el graffiti era parte de tener esa caligrafía particular y le recordaba mucho, ¿no? a los manuscritos medievales de la época iluminista, en donde hacían todas estas letras, ¿sabes? Con oro y con toda esta con esta parte visual.
Entonces, de ahí como que entendimos que íbamos al mismo sitio, ¿no? Había una conexión ahí. Sí. Bueno, es un buen momento incluso para que escuchemos a Funky, que nos ha enviado pues, desde México. Él viaja pronto para estar aquí en la presentación y eso, pero nos ha enviado este audio y nos cuenta él con sus palabras un poco cuál es como su papel dentro de la obra, y nos da un par de pistas también sobre lo que es el proyecto, el Brujo Proyecto. Vamos a escuchar en la voz de Funky pues también sus sentimientos y sensaciones frente al Brujo Proyecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Rojas, mejor conocido como Funky Maya. Soy intérprete, coreógrafo y director. Y tengo el honor de darle vida al personaje El Brujo en esta impactante obra. Mi papel no solo me lleva a interpretar este enigmático ser, sino también me permite crear las coreografías y hacer dirección escénica. El Brujo es mucho más que una obra, es una inmersión en el mundo místico, donde los hilos del pasado se entrelazan con el presente y las dimensiones se fusionan. Como brujo encarnamos ese poder ancestral de manifestar el ayer en el hoy, invitando a la reflexión sobre temas tan profundos como la muerte, el recuerdo de nuestros seres queridos y el proceso del duelo. En esta obra es un viaje único lleno de misticismo, danza urbana y música barroca, elementos que crean una atmósfera irrepetible. No se pierdan la oportunidad de experimentar El Brujo, una obra que los llevará más allá de lo que imaginan. Nos vemos para explorar juntos este universo mágico y transformador. Escuchamos pues a Funky y lo que él piensa, lo que él nos trae aquí a Nuremberg, a Alemania. ¿Cómo fue la acogida de las primeras presentaciones en Europa? La primera presentación fue en Ámsterdam, en el NDSM, y fue muy buena. De hecho, tuvimos la oportunidad de que viniera gente que quería ver como break y le parecía, o sea, solamente vino para ver a Funky, básicamente, sí, ¿verdad? sí, sí. Y otra gente que venía a escuchar barroco porque me conocían a mí, y eso es todavía lo que queremos causar, el que venga gente y diga, bueno, no tengo idea qué es esa música, pero a mí sí me gusta ver alguien en hip hop, o me gusta ver el popping o teatro físico, y que pueda provocar como una sorpresa de, bueno, yo no había pensado que la música barroca podía verse así, o podía escucharse así, o que podía, no sé, generarme otras cosas que no sea esta aura de concierto clásico estricto. Sí. Y en ese sentido, en Ámsterdam nos fue bastante bien, la gente estaba muy contenta y bueno, muy impresionada también con Funky, ¿no? Porque además, por algo es Funky Maya, ¿no? Por todo este tema del funk que le apasiona muchísimo y que combina muchas técnicas del cuerpo y de diferentes estilos de baile, y eso sumergido en ese momento teníamos 3 personas digamos, en la mini orquesta de barroco, con instrumentos, son copias de instrumentos originales del barroco, o sea, tocamos lo más historicista posible. De hecho, el set de música barroca también, el Tafelhalle, son con copias de instrumentos originales del siglo XVIII, tenemos un clavecín, tenemos una teorba, son instrumentos que seguramente mucha gente no ha visto nunca. No está familiarizado con ellos. Claro, sí. 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 Oye, es interesante, cuando uno te escucha, uno siente que la obra resulta atractiva para públicos muy diferentes, o sea, a la gente que le gusta el barroco, el hip hop, tan distinto, ¿no? A la gente que le gusta ver de pronto bailar, o sea, el arte, el baile como arte, la música, lo clásico, lo moderno, o sea, realmente me imagino que en el público se ven gentes muy diversas, con gustos es lo que muy diversos, tratamos, ¿cierto? Sí, diversificar para la música clásica. Es mi apuesta, la que tengo con música clásica, con lo que hago. Mi apuesta es mostrarle también a la gente que la música clásica se ve de otra manera y se puede tomar de otra manera.
es un poco llevar esa música clásica que decíamos anteriormente, ha sido atrapada por la élite, pero en realidad es una música que está también muy cerca Es muy cerca al pueblo. Del pueblo. Yo creo que el barroco es lo más cerca al pueblo que hay, al folk, ¿no? Sí, sí. Hay que recordar que la música clásica en esos tiempos no era música clásica, era La música del radio, pues, claro, ¿no? La música sí. del carnaval, la música... Claro que había diferencias entre la música que era para la iglesia, ¿no? Para las festividades. La música sacra, que era un poco más para los ritos, para la... Exactamente, ¿no? Pero lo sigue habiendo ahora, ¿no? Incluso, igualmente, claro. Pero lo demás era música para tocar en tu casa, música para el baile, para bailar, para divertirse escuchar, y para la cantina también. Sí, y para tomar y todo. Interesante, es verdad interesante. Bueno, te cuento, Lea, que tenemos también un patrocinador para hacer posible este proyecto de Latinotopía y buscamos apoyo y tenemos un lindo apoyo en el restaurante La Lucha. Y vamos a escuchar un poco esta invitación a los oyentes de La Lucha. Ahí está Eric, con quien hicimos también un podcast, el querido Eric, que es el corazón de La Lucha. Él está ahorita como administrador del restaurante que tienen en Adamstrasse 39. Ya volvió él como administrador ahí. Y vamos a escuchar esta invitación y luego seguimos con nuestra charla. Y un saludo a Eric también. Y un saludo. Publicidad. Vivir lejos de tu país es una lucha y en esta lucha tú necesitas ir a lugares mágicos, encontrarte con los sabores de tu tierra, de tu América preciosa, y en Franconia tenemos esa posibilidad y esa posibilidad nos la brinda un restaurante mexicano, o mejor dicho, una pequeña cadena de restaurantes que se encuentran en Nuremberg y en Erlangen, ofreciendo sabores, platos exquisitos, muy mexicanos. Ellos están en diferentes lugares, están en Nürnberg North, están también en Nürnberg City y están en Spardorf, Erlangen, con su oferta amplia y sabrosa de la cocina mexicana. A La Lucha la encuentras en internet en www.taqueriacantinalalucha.com. La encuentras en las redes sociales también como La Lucha Taquería NBG. Y si quieres que La Lucha llegue a tu casa, simplemente tienes que ir en internet a www.laluchastore.com y hacer tus pedidos online y llegarán directo a tu hogar. Le agradecemos a La Lucha por su apoyo y por patrocinar este episodio. Continuamos con nuestro invitado. Fin de la publicidad. El Brujo Project es música, es baile y es voz también. Ahí claro. También. Y la voz, ¿cómo se introduce en esta obra? ¿Cómo aparece ahí la voz? Hay un canto, se recitan poesías o hay una narración, hay una historia. ¿Cuál es el papel de la voz ahí en esta obra? La voz la hace Sarmen Almond y Sarmen es una artista vocal increíble. Ella maneja la técnica de Roy Hart, que son técnicas extendidas de voz. Y lo más impresionante a la gente que le gusta todo lo que es sintetizadores y música electrónica, Sarmen Almond hace el soundscape de la obra, o sea, toda la parte que está detrás, lo que se escucha, todo eso lo hace ella en vivo, con sus amplificadores, con la computadora, mientras actúa también con nosotros. O sea, es voz y son efectos de sonido. Son efectos de sonido todo. Que no puedes distinguir que ella está hablando. O sea, lo que ella hace es sampling, o sea, habla ahorita el micrófono y manda esa señal a su computadora y la computadora procesa las cosas y saca otro tipo de sonidos. Wow. Es muy impresionante lo que hace Sarmen. Y también estoy muy contenta que ella participe en el proyecto. Y mi idea era eso, o sea, inicialmente cuando presentamos El Brujo en Ámsterdam, solo estábamos Funky y yo, o sea, el barroco y el break. Y de ahí me pareció que quería escalarlo con un tema extra, que era el soundscape, ¿no? Con algo electrónico, e invitar a alguien más que también hacía performance, que era Sarmen. Y Sarmen lo que hizo fue samplear sonidos de flauta. De todas las flautas que tengo como 17 flautas, entonces hizo el sampling en mi casa y después se lo llevó
y para los ensayos y la presentación ya había hecho con esos sonidos a través de la computadora todo un diseño acústico para la obra de teatro. Y mientras hagamos la obra, ella va a estar cantando, porque también canta, tiene toda clase de técnicas vocales, pero desde el lado como más contemporáneo. Sí. Ajá. Uy, eso es un deleite visual, acústico, esto es un paquete muy completo. Sí. Como lo vas exponiendo, de verdad que sí, se abre ese apetito por ver esta obra. Pero tenemos también a Sarmer Almond aquí con nosotros. Ella nos ha enviado también este audio que vamos a escuchar y ella como ve también su papel dentro de la obra. Así que vamos a escucharlo y a recibir también la invitación por parte de Sarmer para disfrutar de esa parte acústica del brujo. Vamos a escuchar entonces a Sarmer Almond. Hola, buena tarde. Soy Sarmen Almond y mi papel en el proyecto del brujo es ser la música. Soy artista sonora y performer vocal y dentro de este proyecto hago los paisajes sonoros, hago las transiciones, creo vínculos principalmente entre los dos personajes de Lea Rabinovich y Funky Maya. Mi carta del tarot, en la cual se enfocó la estructura y el misticismo, es la carta número 17. 13 de febrero es la presentación en Tafelhalle. Ya la gente que nos escuchan y tienen interés, pueden de una vez adquirir sus entradas. ¿Cómo se pueden conseguir las entradas del Tafelhalle? Vamos a darle una pista a la gente que de pronto no han estado allí, sobre todo mucho latinoamericano que llega recién a Nuremberg y le despertamos interés. Que vengan a vernos a tomarse un mezcal. Ay, tomar mezcal y todo, imagínate. Sí. Las entradas las pueden adquirir en el sitio web del Tafelhalle. Estamos en la categoría de danza, teatro y danza, me parece que están juntas. Sí. Y también la compartimos en las redes sociales, El Brujo Project. Uh-huh. Ahí pueden encontrarnos también, ver algunos videitos. Y en algún flyer también que estamos poniendo en la ciudad, lo estoy llevando a varios lados. Y las entradas, pues sí, en el Tafelhalle. Esto es importante, lo de las redes sociales, porque uno de los medios por los que nos comunicamos mucho aquí, la comunidad latinoamericana en Alemania y todo es a través de las redes, ¿no? Y hay diferentes, hay influencers o hay algunas, como en nuestro caso, el podcast también que trata de hacer ese puente, pero también está la posibilidad directa de ver las fotos y todo el material que están posteando Lea y Funky y Sarmer. Entonces vamos a repetir ahí cómo encontrar al brujo, el Brujo Project en las redes. También lo estamos vinculando ahí desde Latinotopía, @Latinotopía en Instagram, en Facebook. Pero ¿cómo encontrar ahí directamente el brujo? Redes sociales, Instagram, redes sociales, sí. El Brujo Project, esa es nuestra cuenta en Instagram, y en TikTok, porque a mí me encanta el TikTok. Así también me pueden encontrar a mí en TikTok. Hay que pero en TikTok el del brujo y el tuyo también. Sí, mis redes sociales en Instagram es Lea Rabinovich, las de Funky Maya es Funky Maya 1, lo van a encontrar porque creo que está de cabeza en su foto también, sí. Y Sarmen Almond en Instagram, son nuestros nombres, así que no hay cambio. Y en TikTok el Brujo Project también está. Exactamente, y en Latinotopía vamos de todas maneras a poner ahí, van a ver el anuncio del podcast y toda una serie de posibilidades también de encontrar esos links, esas redes de las personas que están involucradas en este proyecto tan bonito de arte, de música, de baile, algo realmente admirable. ¿Cómo es que llegan al Tafelhalle? El Tafelhalle es de verdad un escenario reconocido, importante. ¿Tuviste una invitación ahí, Lea, a ustedes, o tú lograste un poco tocar la puerta y suena puertas tan interesante el proyecto que mismo se abrieron esas puertas? ¿Cómo lo hiciste?
Pues a tocar puertas, como nos toca a todos los latinos acá. Ya tenía el proyecto con Funky, ya lo habíamos estrenado en Ámsterdam y yo quería presentarlo aquí y entonces fui con mi proyecto a tocar la puerta y decir, tengo este proyecto, puede ser que lo quieran presentar, y les encantó y me dijeron sí, claro. Inmediatamente. Entonces fui una vez, me escribí con ellos y en la cita a los 35 minutos teníamos un deal y fue trato cerrado. Hechizados. Sí. Quedaron hechizados por el brujo. Exactamente. Se entiende. Escuchándote uno entiende por qué, de verdad, porque es bien atractivo. Es el chance, 13 de febrero, una posibilidad. Pero mucha gente escucha el podcast y eso es, digamos, lo específico, la diferencia de un podcast a un programa de radio. Y lo veo yo en los diferentes episodios que he publicado. Hay episodios que de pronto publica uno, digamos, ahorita sale en enero de 2025 sale, y de pronto por allá en septiembre ¡prum!, se dispara y empiezan a escucharlo, porque hay gente que de pronto el brujo ya está por allá dando vueltas en otro lugar, entonces la gente escucha, y eso es lo valioso del podcast, que es como un libro en un estante en una biblioteca. Así que hablamos de esto coyuntural, que es la presentación en Nuremberg, pero también del proyecto como tal, y vamos aprendiendo. Pues entonces, a la gente que lo escucha después, ya hay otras fechas, hay otro, el Brujo Proyecto estará en otras ciudades, o todavía no, o apenas está cocinando eso. Sí, de hecho tenemos una propuesta de gira en México, ya en 12 ciudades me parece, para el 2026, o sea, ahora 2025 está un poco tranquilo y después vendrá una gira extensa en México. Yo tengo la intención de ver si se puede presentar el Brujo todavía este año que empieza. Sí. Pero por logística, cuando traemos a 2 personas de México. Claro. Y por logística necesitamos poner varias funciones juntas para que funcione, porque no puedo conseguir una obra este mes y otra en 4 o 5 meses. Cierto. Sí. Entonces, bien, pero nos ha ido bien. Cuando lo hemos presentado nos ha ido bien, y a la gente le ha gustado mucho. Bueno. Porque es una idea también que sea inmersivo, ¿no? Además es un espectáculo medio místico, no me ha tocado decirlo, pero toda la escritura del Brujo tiene que ver mucho con un ritual, no precisamente con Día de Muertos, pero con algo como esotérico, y además hay visuales, entonces es una obra de teatro, digamos, mística, que combina estos elementos. Eso, tienes razón. Sabes que no lo hemos, y es quizás el momento para que ahondemos un poco más en eso, en lo que es el contenido, el mensaje también, la parte ya del guión, del argumento, del texto, de la obra. Ahí sí podíamos de pronto profundizar un poco más, porque hemos hablado mucho de lo encantador que está en lo visual, en todo esto, en el sampler, el hip hop, el barroco, toda esa parte es supremamente interesante, pero ahí ya dices, es místico, hay un mensaje ahí, pero ¿en qué te inspiras para escribir esa historia, la parte así de contenido? ¿Qué te ha inspirado? El brujo, ¿no? Porque es el brujo, la magia, no sé, algo así un poco. Es un poco mi historia de vida, son muchas experiencias que, digamos, las dramaticé, las llevé a otra cosa como literaria. El Brujo nació porque en la pandemia yo escribí un libro. No lo he publicado, pero fue como mi proyecto artístico, que era un libro autobiográfico y biográfico también, de otras personas en la música antigua. Y cuando trabajé con Funky dijimos que vamos a hacer una historia que tenga una continuación y no sea solo un bailarín ahí enfrente y música detrás, sino que realmente le diga algo al público. Decidí tomar como elementos místicos de mi experiencia y de otras personas y juntarlos en la obra. Y lo que queremos también contar es un ritual, un acercamiento, porque creo que todos tenemos gente que amamos y que está con nosotros, ya sea no viva o simplemente muy lejos, ¿no? Y es una manera como de honrar a alguien que amas, esa conexión con alguien que amas. Es un poco ritual de Día de Muertos, un poco
la muerte, la conexión con el más allá. Sí, porque es que de hecho el barroco se vincula mucho también a, a esta cuestión mística, ¿no? A las iglesias y todo ese ambiente Sí. que hay como místico dentro de, ¿no? Y ahí es interesante cómo traer todo este mensaje en una obra como la que has planteado, ¿no? El brujo, la brujería, todo eso tiene que ver con esa conexión de esta realidad con realidades que no conocemos, más trascendentales y todo eso, ¿no? Eso es fascinante y ahí tú lo has incorporado pues en el texto. Creo que te gusta mucho también todo Sí. este tema místico Todo lo esotérico, y claro. esotérico, ¿ya? Y lo recoges ahí y de una forma artística también transmites ese mensaje, ¿no? Yo creo que es lo que nos has comentado un poco ahí. En México, ¿hay una diferencia entre la reacción del público mexicano frente al brujo a la reacción del público europeo? ¿Has notado una diferencia Creo que o no? sí, sobre todo en edades. Es ¿Sí? curioso porque en México nos tocó que fuera gente muy joven ¿Sí? a ver la función. Eh, y la gente que fue, como te decía, iban mucho por funky. Porque Es muy estábamos, conocido allí, claro. ajá, Todo. estábamos también en un lugar donde presentan cosas como de urban dance. Ajá. Y entonces fue mucha gente joven y les encantó y todos los instrumentos les parecían loquísimos, Sí, ¿no? sí, Es sí. la primera vez que veo esto, yo no sabía que esto era una flauta, que esto es qué, encantados y maravillados me decían, no, la música, yo no me esperaba, ¿no? La Sí, música. Y en Ámsterdam, cuando lo presentamos, tuvimos menos público joven y público, no sé, ¿no? Como 40 para arriba. Ajá. Y esa es una gran diferencia porque la gente que iba a la otra función iba a ver como una obra de teatro. Ellos esperaban Sí. como, es una obra de teatro y tiene un poco de música detrás. Y era algo diferente, era más danza y música barroca. Ajá, ajá. Y tenían más bien una sorpresa hacia conmigo, como que, ok, a Funky esperábamos que era un bailarín urbano, pero conmigo era, ¿y cómo el barroco? Porque salí con un atuendo de piel, y me decían, ¿cómo el barroco y el traje de piel? Yo nunca había visto esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es un poco provocador, siempre tratamos eso. Interesante, ¿no? Allí eras un poquito tú como la parte esa novedosa, ¿no? Ajá. Frente a los jóvenes y todo, y la música, y esa cuestión barroca, ¿no? Y aquí se invierte un poco, de pronto Sí. aquí el funky con su baile y con esa cuestión se vuelve un poco más novedoso y el público de acá está un poco más familiarizado Claro. o tiene una recepción más, ¿no? Frente a lo tuyo, la música, la flauta. Sí, los instrumentos o la música no era inicialmente la mayor sorpresa, Sí. pero cómo le habíamos presentado esa música. Ajá. Ajá. Interesante, es interesante de verdad. Y bueno, y en el 2026 dices, vienes a gira en México a ver qué más Ojalá. sale. No, claro, ojalá. Y la gente de todas maneras, a veces nos escucha gente que está metida en el mundo de la cultura y también con interés y dice, bueno, esto está como interesante para mi ciudad en Frankfurt, para traerlo a Berlín y todo. ¿Cómo se contactan contigo? Ya dimos las redes sociales, que es una forma también de contactarse, pero ustedes tienen otra forma de contactarse contigo en caso de que una persona que está metida en la cultura, de pronto en Berlín, y dice, uy, no, esto me gusta mucho. ¿Cómo hacemos para traer el brujo aquí a Berlín? En fin, ¿cómo se pueden contactar contigo? Eso es Bueno, clave porque a veces pregunta, la gente escribe, sí, ¿no? por dos vías. Una en mi sitio web que se llama rabinovichmedia.com y otra a través de las redes sociales, por Instagram o por Facebook también me pueden contactar. Sí. Y siempre veo todos los mensajes, ¿no? Estás ahí pendiente, Súper pendiente. Y contestas todo. El brujo, de verdad estamos ya súper motivados. 13 de febrero, Tafelhalle, Nuremberg, una ocasión especial, pilas no Va a haber dejen- mezcal. Mezcal, imagínate eso. Va a A haber los mezcal. mexicanos que vengan les invito un mezcal Ay, traído de ay, México, ay, sí. ay. No, ya esto, mejor dicho, así que no lo dejen para última hora porque de pronto llega la gran tristeza de que ustedes llegan allá al frente del Tafelhalle con ganas de entrar y ya no hay entradas. Así que con tiempo para que no pierdan este chance.
Y vamos a salir un poquito lo del brujo, Lea, y hablar un poquito también de tu experiencia, de tú como migrante acá, y qué más estás haciendo acá. Tú haces música, has estado metida en muchos proyectos. Fuera del brujo actualmente, ¿qué otras cosas estás haciendo o estás concentrada en estudio? Cuéntanos. Siempre tengo un montón de cosas al mismo tiempo, ¿eh? Este año estoy concentrada en hacer un proyecto de capacitación de flauta a maestros que enseñan en México. Ajá. Muchas veces en flauta dulce, yo creo que todo mundo de tus escuchas saben que nos enseñan flauta dulce todavía en Latinoamérica, Ese ¿no? es un clásico. Es un clásico, la viquina, ¿no? Todas esas melodías. Y muchas veces lo que pasa es que los maestros no estudiaron flauta dulce, son de cualquier otro instrumento y tienen que dar ese instrumento por facilidad. Sí. Y pues lo que yo propongo es capacitar a esos maestros que están enseñando para que puedan enseñar mejor, para que sepan más del instrumento y crear orquestas de flautas dulces en México. La idea este año es hacer un programa en donde haya 8 orquestas de flautas dulces, que aquí son muy comunes en Alemania. También es algo que les gusta mucho porque con las orquestas de flautas dulces tienes como todos los abarcas en sonido como una orquesta, pero con la facilidad que son flautas dulces y de alguna manera hasta ciertos niveles relativamente fácil tocarlo para amateurs, para jóvenes, para chicos, y puedes tocar todos los temas como lo hacen aquí en Alemania, que sus orquestas amateurs y tocan pues las canciones que les gustan, ¿no? Sería como el equivalente a nosotros tocar cosas de Juan Gabriel, de jazz, de folclore, ¿no? Sones y todo eso. Y en México, curiosamente, no son tan populares. Yo estuve en Uruguay este año del Congreso de Flautistas Latinoamericanos y fueron pequeños ensambles y orquestas de Colombia, fueron un grupo de Brasil, de Argentina y México, pues o son profesionales las orquestas, pero no hay como a un nivel medio, digamos. Es cierto, sí. Que uno se pone a pensar así como en la música mexicana, entonces, y de verdad, en la música colombiana, ¿no? Es más presente en ciertos lugares de la América también. No sé si tiene que ver por esa fuerza que tiene la quena, por ejemplo, que es un instrumento indígena, entonces, y a veces con la cercanía con la flauta, entonces a veces también ¿no? Sí. Esos instrumentos hermanos ahí. Bueno. Interesante esto, Lea, estás no solamente pues con la flauta, con tu música, con todo eso. ¿Y en teatro también estás con algunos planes? ¿O ahí estás solo con el brujo por ahora? En teatro ahora solo el brujo. Sí. Porque ahí puse lo que es mi parte como performativa y de escritora. Entonces eso fue lo que yo escribí, lo que hice, y ahora en música pues con el proyecto de flautas para este año, para finales de este año. Mira que nos escuchan muchos, el podcast escucha muchos músicos, sobre todo, bueno, jóvenes que están empezando, o músicos, o gente que viene aquí a Alemania y empiezan a estudiar música, y ya pues tú eres una música con una trayectoria profesional, ¿no? Y a veces es bueno compartir un poco de esa experiencia con los que están comenzando. Así que tú, ¿qué le dirías a un músico latinoamericano que está recién llegando a Nuremberg, a las escuelas de acá en Alemania, que están empezando con su estudio? ¿Tú qué les dirías? Un consejo. A veces es bueno decir, bueno, dame un consejo, a ver, para mi comenzar aquí con que esa tenemos carrera. mucho potencial y que a veces no lo reconocemos o no nos lo han contado, ¿no? A veces llegamos con muchos complejos y con mucho miedo porque no empezamos a estudiar a la edad que debíamos estudiar, porque no fuimos a la mejor escuela, porque venimos con un montón de dificultades, la mayoría, ¿no? Y yo me he dado cuenta ya después de muchos años aquí, yendo a muchos festivales y a muchas masterclasses, que al final lo que yo sigo sintiendo con otros músicos latinoamericanos es que estamos apasionados de lo que hacemos. O sea, no conozco hasta ahorita músicos que vengan a estudiar a Alemania, que hayan hecho todo este esfuerzo y dejen de tocar. Sí conozco muchos alemanes que después de haber estudiado aquí en la Hochschule
cambian de profesión y es increíble, está bien, ¿no? Sí, Pero hay una pasión y hay una dirección que tenemos los latinos que tenemos que reconocer y que tenemos que presentar, y somos diferentes y eso está bien. Sí. Es importante reconocernos. Y somos un aporte. Mira que ahora en este ambiente tan hostil a los migrantes en Europa, ¿sabes? Porque es casi que toda Europa, fuertemente también en la Alemania, hay una hostilidad, hay un cierto ambiente un poco negativo para el migrante. Y lo que tú dices es clave, por lo menos para la autoestima, ¿no? Y hay que hacerlo, y hay que llevar ese mensaje a los alemanes y decirles, mira, es que nosotros aquí no somos el problema, sino que nosotros aportamos, ¿no? Claro. Y aportamos desde diferentes disciplinas. Imagínate el Brujo Project, que toma una temática que tiene sus orígenes en Europa, el barroco y todas esas cosas, y la enriquece, ¿cierto? Sí. Y no es un problema, sino que antes es un aporte, un enriquecimiento de algo típico europeo, ¿no? Imagínate lo que hace con algo típico mexicano, que es honrar a los muertos, que es lo místico, la brujería, y el se creen esos puentes entre las culturas y se enriquece, ¿no? Con todo eso, y lo que hace Funky, lo que haces tú con la música, y lo que hace Salmer también con la cuestión vocal y los sonidos y todo eso, es enriquecer ¿no? la cultura europea, haciendo el puente con la cultura mexicana y generando esos hermanamientos culturales, ¿no? Claro que sí. Pues de verdad. Lea, no, qué enriquecedor esta charla contigo. Hemos conversado aquí, hemos tenido con nosotros a Funky y a Salmer, el paquete completo. O sea que la motivación queda más que, la misión queda más que cumplida, de generar esa motivación para el 13 de febrero. Y queda también como podcast, también esta información y esto sobre lo que es el Brujo Project, que seguramente no acaba el 13 de febrero, sino que continúa, como tú dices, sigue en México y seguirá seguramente aquí en otros escenarios en Alemania. Nos estarás contando y estaremos compartiendo en las redes y contándole a la gente dónde se va presentando el Brujo Project y las cosas de Lea también, de Lea Rabinovich y de Funky y de Salmer. Muchas gracias. Muchas gracias, William, por esta conversación. Y gracias a quienes nos escuchan. Gracias a todos. No olviden, suscríbanse en nuestras redes, tanto las de El Brujo Project que mencionó Lea, también como en las redes de Latinotopía, en Instagram, Facebook y obviamente en la plataforma favorita de ustedes del podcast. Suscríbanse en YouTube también y seguimos en contacto. Muchas gracias y hasta una próxima. Hasta luego. Chao.